Bienvenidos a Negocios de otro planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Espérame, todos los micrófonos. Mira que la otra vez grabé con una persona de Rusia y no me desilencié y explicarle que estuve 10 minutos silenciado grabando fue como de avancemos nomás porque explicarle, ya teníamos barrera el idioma, entonces explicarle fue complejo. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Estoy muy contento de estar acá con ustedes en esta serie de neuromarketing. Soy su presentador, Miguel Ángel Ruiz. Y hoy día tenemos una invitada, nos costó un poquito tenerla, pero ya está acá tocada de la voz. Espero se pueda dar todo bien. Así que estamos con Elena Martín de Sociagraph. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Un placer estar aquí. Oye, gracias por darte el tiempo, por estar acá. Sé que esta época del año para todas las empresas de neuromarketing es complejo porque estamos viendo las campañas de Navidad y todo lo que significa el próximo año, así que gracias por darte el espacio. Así es, estamos a tope. Sí, partamos por la base, tu carrera. Partiste estudiando licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. Eso es, sí, yo vengo del mundo de la comunicación. Yo en realidad estudié periodismo, lo que pasa que esto de la comunicación era algo que me llamaba mucho la atención y también cuando empecé a la comunicación informativa desde el punto de vista de periodismo, pues me interesé por esa persuasión, ¿no? Por decir, bueno, pues también la comunicación se puede utilizar para persuadir al consumidor. Entonces, se me ocurrió la brillante idea de hacer una carrera por la mañana y otra por la tarde. Entonces hice las 2 carreras, era bastante curioso Ahí está, porque cierto. Licenciatura en Publicidad y licenciatura en Periodismo. Y son eso paralelos, es, eso es. exacto. Sí, En dos sí, universidades sí, sí. distintas. Dios mío. Más encima ni siquiera en la misma universidad, como por último para compartir No, el no, no, campus, no, ¿no? no. Nada, nada. Aquí no lo tenía en mi ciudad, nada más que en la privada, la opción de publicidad. Y así lo hice, porque para hacerlo conjunto no podía hacerlo de otra manera. Y la verdad es que fue curioso, Miguel, porque por la mañana me enseñaban a cómo informar, ¿no? Y cómo coger una nota de prensa e intentar ser objetivo al hacer la noticia, ¿no? Y por la tarde me enseñaban cómo hacer la nota de prensa para que el periodista, pues casi, casi lo copiara, ¿no? Sin necesidad de pensar más allá y hacer más persuasión hacia lo que la marca, por ejemplo, o el fin que fuera buscara, ¿no? Entonces, bueno, era curioso y pude ver las 2 perspectivas de la comunicación. Después, pues hice un máster, En porque comunicación quería con fines doctorarme, entonces sociales. aquí Sí. eso es, ahí sí que, pues, mientras estaba trabajando, pues intenté, eh, especializarme con el máster para después acceder al doctorado y después ya hice el doctorado en comunicación y publicidad y relaciones públicas y donde me especialicé sobre todo en el tema del neuromarketing. ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, pues el neuromarketing, aunque yo el trabajo fin de grado de la carrera, pues ya empecé a hablar de emociones, como la música, pues tocaba un poco esa parte más emocional, ¿no? Pues cuando hice el máster me pedían hacer prácticas en empresa, entonces, bueno, yo quería algo de neuromarketing y escribí a todas las empresas en Europa, España y demás para solicitar prácticas. He de decir que ninguna me contestó, pero el último día que tenía que elegir las prácticas en empresa, pues vi en internet, buscando, bicheando, vi que una empresa en Palencia, yo soy de Valladolid, Palencia está a 50 kilómetros de Valladolid, aquí en España, y bueno, tenían un aparato de neuromarketing que, bueno, pues no era su modelo de negocio, pero lo tenían ahí. Entonces cogí mi coche, me planté allí y les dije, oye, mira, tenéis aquí una máquina que parece que hace cosas de neuro, pero no es vuestro foco de negocio. ¿Por qué no me dejáis ver qué podemos hacer a cambio de mis prácticas? Y así empecé. Esa máquina era Sociograph, es una máquina que había cogido esta empresa, pues también de nuevo, viendo la prensa, pues vieron que una patente de la Universidad de Salamanca pues, se había hecho fíjate, para medir la reacción que tenían los jurados, populares en los juicios, ¿no? Porque como no sabían de derecho, pues según lo contara uno u otro, pues podían sacar de ahí, pues el impacto, ¿no? Que podía tener hacia un lado o hacia el otro la decisión, ¿no? Entonces crean esta tecnología, la patentan y como buena patente española se queda guardada en un cajón, ¿no? Entonces esta empresa la adquirió
pero cuando la desarrollaron tecnológicamente y demás, ellos se pensaron que cada uno de nosotros íbamos a tener un sociógrafo en nuestra casa, ¿no? Y claro, pues obviamente su modelo de negocio era otro y esto era un añadido que no tenía sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo hice mis prácticas allí y les hice un estudio de mercado donde les hice ver que el negocio realmente estaba en explotar los servicios con la máquina, no vender máquinas, ¿no? Y bueno, acabé mis prácticas y el último día yo tenía que hacer esa exposición a los CEO al CEO de la compañía y a los accionistas, ¿no? Y yo tenía una diapositiva en oculto, que yo no sabía si contarla o no, porque claro, mi recomendación ahí era que montaran otra empresa, porque no tenía nada que ver con lo que ellos hacían, ¿no? Y al final me decidí a contarla, a decirla, a exponer esa diapositiva y me contestaron, bueno, que expongáis, que montéis una empresa, no, que montemos, porque tú te vienes con nosotros, ¿no? Entonces ese día llegué a casa y les dije a mis padres que me iba a asociar con 3 palentinos que acababa de conocer 3 meses atrás y que íbamos a montar Sociograph, ¿no? Y así nació Sociograph, a la vez que yo estaba, pues como te digo, haciendo el máster y después, cursando el doctorado, que después, sí que es verdad que luego he hecho, mucha carrera académica, de hecho soy docente en varias universidades, ahora en la Universidad de Valladolid, pero he pasado por la Complutense, por diferentes universidades. Y bueno, pues, me ha permitido esa especialización tanto por la parte académica, pero también por mi experiencia profesional, porque Sociograph ya lleva 11 años dando servicio en el mercado aquí en España, ¿no? Así que bueno, eso es mi historia. Oye, una consulta, pero ¿a qué esto es curiosidad ya? ¿A qué se dedicaba la empresa que compró la patente y desarrolló la tecnología? ¿No? Que Claro. no era su foco la investigación. ¿De qué iba? Se dedica, porque siguen Sí, se siguen en dedica. activo, obviamente. Ellos, hacen software, para información al viajero. Todas las pantallas que podemos ver, por ejemplo, para coger un tren en una estación, las pantallas de las tiendas, escaparates, zonas de todas las pantallas que podemos ver que nos dan algún tipo de información, el software que está detrás lo gestionan ellos, ¿no? Cuentas como, por ejemplo, Burger King, pues todas las pantallas que tienen en los centros, bueno, todo eso detrás tiene un software y es a lo que se dedican, que no tiene nada que ver, como ves, con el Sí, neuromarketing, ¿no? y es curioso. Es raro, es como de cómo llegan a decir, hola, tenemos un software de información en pantalla, vimos una patente de medición de jurado, voy a comprar la patente y desarrollar la tecnología. Claro, porque ellos, Miguel, son Curioso. desarrolladores. Entonces, ellos veían como un modelo de negocio de desarrollo, que no tenía, o sea, que era diferente a lo que ellos hacen, pero son personas muy curiosas y entonces, bueno, vieron eso, lo adquirieron y de ahí, pues mira, pues al final hemos montado esta empresa. Oye, y quiero hacer una salvedad antes, o un punto antes de continuar hacia tu carrera y el desarrollo. Estudiaste piano. Sí, eso es. Así es, Y por así muchos es. años, por 10 años ya. Sí, bueno, yo me hice la vamos, lo que es la el medio grado, ¿no? El grado medio en piano. Desde bueno, mi madre es profe de piano, entonces, por razones obvias, ¿no? O mi familia es muy melómana. Y la verdad es que, estudiar el piano fue lo que hizo que yo después hiciera 2 carreras, porque yo estaba tan acostumbrada por la mañana a estudiar, pues eso, en el instituto y demás, y por la tarde irme al conservatorio, que para mí cuando acabé piano era como: "¿Y qué hago por las tardes? No tengo nada más que hacer", ¿no? Entonces, por eso la brillante locura de hacer he de decir que solo hice 2 años, porque antes las licenciaturas, los 3 primeros años que son comunes, ¿no?, de publicidad y con comunicación audiovisual y con periodismo, no les tenía convalidados de alguna manera, solo eran los 2 últimos años, ¿no? Entonces, solo hice Ah, esa locura 2 años. pero sí, sí es como una mirada y dice como de vida, hay vida social, pues eso puede ser en la tarde en vez de piano, Sí, piano. sí, sí. Pero yo la verdad es que me organizaba muy bien y es por eso, porque el piano, igual que los deportes de alto rendimiento, ¿no? Te dan como un nivel de disciplina y de Mm. horarios y de compromiso muy alto y he de decir que no he vuelto, porque el piano luego es muy sacrificado, ¿no? Y no he vuelto a tocar porque no. Esto a la gente le sorprende y dice: "Hala, pero has hecho 10 años y no vuelves a tocar". Digo: "Oye", digo, "¿tú has vuelto a estudiar los apuntes de tu carrera?". Digo, pues para mí es lo mismo, porque yo para mí era como un estudio, ¿no? Entonces, bueno, Claro, pues es que sí que es verdad. la gente ve el piano como un hobby, no como Claro, carrera. Entonces, claro, es como de, los que van a fútbol, es como, y no juega la pelota todo el día, amigo,
fui a una academia de fútbol desde los 10 Claro, años. De verdad, ¿tú de verdad crees que yo hago de lunes a viernes? Y aparte los fines de semana voy a claro. jugar a la fútbol, no, como que Claro, no. claro. A ver, Como- que tampoco es lo normal, ¿eh? Que sí que es verdad que da un poco de rabia, pero es que yo acabé tan hasta arriba, pero lo agradezco, o sea, insisto, no lo veo mal porque gracias a eso tuve ese nivel de sacrificio que me permitió, pues, después estudiar 2 carreras, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ahora, esto es curioso porque hiciste el punto de que ellos creían que en algún momento todavía tener un sociograph para que... Me corrige si estoy Ujú, equivocado sí. debido a mi nivel de experiencia. Sociograph es un GCR, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que es un GSR diferente. Es un GSR que va, en vez de por conductancia, por resistencia eléctrica, ¿vale? Ok. Habitualmente los GSRs utilizan, conductancia. Sudoración. Sí, sí, a través de la sudoración, sí. Eh, y es curioso porque si bien es cierto que nadie se va a comprar un dispositivo o a adquirir o se va a sumar a un estudio con estos dispositivos, al Ujú. fin y al cabo, sí voluntariamente nosotros pagamos dispositivos, paréntesis de GCR, que lo mismo que estaba pensando, que de hecho es una de las cosas que estamos desarrollando, bueno, de aquí a que salga el capítulo probablemente ya va a estar, así que no va a ser spoiler de nada. Que es que nosotros tenemos un GCR hoy día Sí, 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 en totalmente. en nuestras muñecas, que lo peor es que lo pagamos voluntariamente. O Sí, sea, sí, 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 cuando un sí. dispositivo, porque esto es un Samsung, ¿no? Un Sí, Samsung Watch. No me acuerdo el nombre modelo, no soy muy fan de tan sí, chico como pasarme los modelos. Esto mide niveles de estrés y mide los niveles de estrés a través de precisamente sudoración, pulsaciones por segundo y temperatura, que son las tecnologías base de un GCR y por lo tanto teóricamente, con un software, una aplicación que se sí, instale en estos dispositivos, sí con dispositivos de cualquier persona, de cualquier marca, podríamos potencialmente hacer estudios de medición claro, de claro. audiencia con smartwatch. Es curioso eso. Totalmente, Miguel, pero también, de hecho, ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? O sea, lo curioso, y esto lo tenemos que tener muy claro todas las personas que nos dedicamos a investigación de mercados, y por eso hay varias líneas, ¿no? Hay gente que vende software, gente que vende licencias, hardware, etcétera, ¿no? Que es perfecto. El problema es que cuando hacemos estos estudios, no tienes controlado al 100% lo que esa persona está haciendo Total. o está viendo. Es decir, yo te puedo medir constantemente, pero yo no sé si ese nivel de estrés es porque te acaba de dejar tu novia por WhatsApp por debajo y estás viendo una serie y yo estoy pensando que es la serie, o entonces es importante también controlar lo que Mm, realmente esa muestra está viviendo y en mm, que esté en las mismas condiciones. sí, Entonces, esto es la salvedad, ¿no? De los estudios ad hoc y los estudios más a nivel masivo, ¿no? sí, Obviamente no podemos hacer estudios masivos que puedan controlar esta salvedad. Pero son datos tan sensibles y tan precisos que nosotros abogamos por ese control en pro de saber que la variable dependiente es la que estás estudiando en este caso, mm, ¿no? Y luego también la salvedad de que nosotros, bueno, las diferencias obviamente de Sociograph son muchas, ¿no? Con respecto a sí, otras sí, sí, tecnologías, pero no es la panacea. O sea, aquí de hecho, luego te contaré un poco más lo que hacemos en Sociograph, pero siempre es una integración de datos, porque al final lo que tiene valor es el dato bien tomado y comparado con otras cosas. Es decir, sí. obviamente tú puedes comprarte un dispositivo y por eso nosotros abogamos por dar el servicio, pero a mí cuando me viene un cliente y que yo le vendo el sociograph y analiza su anuncio y tiene sus datos, luego va a decir, ¿y esto qué es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es muy Mm. bueno o es muy malo? Entonces, claro, nosotros tenemos esa ventaja, que tenemos mucho histórico y yo le puedo dar ese añadido al cliente para decir, mira, este es tu dato, pero no solo te digo que es tu dato, estás entre los 10 mejores o estás entre los 10 peores o estás de De la cero a industria, 100. de la categoría, sí, sí. Ahora, Exacto, entonces esa es la dos puntos. diferencia. Sí, dos puntos importantes sobre eso. Creo que cualquier persona que no está cercana a una investigación con este tipo de tecnología no lo sabe, pero piensen que con nosotros cuando medimos, no medimos el impacto per se, medimos el impacto comparado con algo. Y ese algo normalmente son el estado basal de una persona. Entonces nosotros Claro, ponemos GCR, entonces vemos su nivel basal, porque no es lo mismo tener un impacto de 8 de 1 a 10 de 8 de una persona que su promedio basal es de 4 a 6 que alguien que su promedio basal es de 1 a 2.
porque la Claro. diferencia entre uno y otro no tiene que ver con el máximo tope, sino con el comparativo con su basal. Eso es súper importante Obviamente dejarlo aquí claro. es dejarlo claro, sí, lo que pasa que nosotros eso es cierto cuando haces, registros de GSR a nivel individual. Sí, Nosotros sí, lo sí, sí, hacemos sí. grupal. Entonces, Sí, aquí es otra de las diferencias, ¿no? Que el nivel basal es del grupo. Entonces, a mí me da igual que una persona esté en este nivel basal y otra en este, sino que yo cuando les he puesto el estímulo, los 2 han reaccionado de una determinada manera, ¿no? claro, Que porque ese es el toman el algoritmo que promedio. está Sí, detrás. porque No es claro, el toman. promedio exactamente, o sea, nosotros, si una persona da 0 y otra da 100, no es 50, para mí es Mm, 0, porque no tienen que reaccionar todos de la misma manera, es mm, un factor grupal, es un efecto, el del grupo, que no es que lo hayamos descubierto nosotros, sino que se utilizan un montón de cosas. Por ejemplo, tú no puedes saber cómo se comporta una molécula de gas, es prácticamente imposible predecir su comportamiento. Ahora, si tienes un conjunto de moléculas de gas, la presión, temperatura y volumen solo con 3 valores, vas a poder saber a la perfección cómo se comporta ese gas. El grupo de alguna forma minimiza el error de los individuos, de total, las partes, estoy ¿no? totalmente de Entonces, acuerdo. es ese efecto el que nosotros tenemos. Por eso no tenemos que medir, por así decir, el nivel basal de cada persona, sino que el propio grupo ya estandariza ese efecto, ¿no? Que también es una ventaja que con respecto a esto. Y luego también hay que decir que otra ventaja importante es la muestra, Mm, porque no sé si lo compartirás conmigo, pero uno de los grandes hándicaps de los estudios de neuromarketing son las muestras que se utilizan, ¿no? Que se toman como verdades absolutas de estudios que se han hecho con 10 personas. Entonces, claro, son estudios súper profundos que nunca vas a tener, por ejemplo, con resonancia magnética, con electroencefalograma, con técnicas muy profundas que bueno, argumente o que avale esos datos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Nosotros, por ejemplo, los estudios que, pues, al hacerlo con tecnología, pues, más, adaptada a mercado, nos permite hacer estudios con 2000, con 3000 personas. Entonces, claro, ya son datos muy, muy sólidos a nivel estadístico, ¿no? pero no de forma paralela, no es que tengas 2000 aparatitos, Claro. o sí. Claro, claro, claro. O sea, tenemos muchos aparatos, pero no por logística es muy difícil hacer con 2000 Sí. personas al mismo Sí, tiempo, pero porque decía, al final tienen 2000 claro, aparatos, como de verdad no, pueden hacer en no, no. paralelo un concierto en No, vivo. no, no, no. No, pero hemos hecho conciertos en vivo. De hecho, el último concierto de Steve Aoki aquí en España, en Valladolid, hemos testado un concierto de él en vivo, con estos dispositivos, ¿no? Pero lo que se suele hacer Me, son va- me, varios van a, ma- pases. me van a matar, pero no sé quién es el cantante. No, Steve Aoki es uno de los idols en música electrónica ahora mismo, ok, pero no bueno. soy mercado, por eso no lo conozco. Ok, ya entendí, no soy público objetivo. Sí, pero bueno, un idol de música electrónica, como te digo. Además, fue un proyecto muy bonito porque teníamos, nosotros también tenemos una parte social importante y era un proyecto para medir el efecto de la música electrónica para personas con algún tipo de problema de salud mental versus personas sanas en este sentido, ¿no? Mm, Entonces, fue un proyecto chulo, pero como te digo, habitualmente se hacen varios pases, es decir, de una sí, sí, sí. película se va pasando de 500 en 500, una cosa así, ¿no? Y se va haciendo esos pases. En las tiendas lo mismo, no vas a meter a 2000 personas en una tienda, pero vas haciendo pequeños pases que al final te dan esa muestra. Total, y lo otro, estoy totalmente de acuerdo con el tema de las cruces. Ninguna tecnología por sí misma, ninguna, por más profundo que sea, te puede dar datos por sí solo. Porque lo mismo, ok, GCR, tenemos una Rosal, perfecto. ¿Qué causó la Rosal? Ni la menor idea. ¿Dónde estaba mirando? Ni la menor idea. Entonces hay tantos factores que una Rosal o un impacto, y el Rosal, el positivo o negativo, ¿cómo mido si es bueno? Porque puedo tener una arousal porque me enojé o porque me encantó. Son dos, Claro, porque todo genera un impacto, pero ¿es bueno o malo por sí solo? totalmente. Ninguna tecnología por sí sola, ninguna, desde la más profunda hasta la más básica, por sí sola te da un resultado. Estoy Y de eso es lo acuerdo. interesante del neuromarketing, que es combinar tecnologías que nos permiten dar distintas miradas. De hecho, nosotros, espero no ser competencia ni molestar con nadie, pero nosotros Seguro que no. utilizamos Neurolab de TA Ergo, los franceses, TA Ergo es francés, en fin, TA Ergo que tiene Captive Neurolab, que es su Sí, tecnología, y nosotros combinamos normalmente tres métricas en eso, que tiene que ver con GSR, con eye tracking más face reader. Entonces,
Es facial que es como la batería básica de un Claro, estudio claro, normal. Pero es porque ninguna por sí solo, porque ver algo no es ni bueno ni malo. Ok, lo vi. ¿Es bueno? No lo claro. sé. Es mal. Se quedó mirando 30 segundos al mismo punto. ¿Eso es bueno? No sé. Quizás tuvo un ictus y estuvo ahí, pues, suena chistoso, pero un paréntesis. Una vez hicimos un estudio y había una persona que tenía un punto fijo en un lugar y dijimos, estará bien. Y cuando revisamos la grabación, esto fue con Toby, no fue con Sí, tecnología actual, porque con la tecnología actual no queda la grabación del rostro. Era tecnología antigua hace muchos años cuando esto se permitía. Pero está la grabación y era porque se estaba quedando dormido. Entonces, wow. entonces cuando lo grabamos, porque obviamente nosotros le ponemos tecnología y salimos de la habitación para no estar mirando, imagínate estar tratando de mirar un Sí, spot sí, 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 con sí. alguien detrás tuyo, es incómodo, entonces salimos de la No, no habitación, condiciona, sí. entonces estaba así. Entonces, evidentemente se lo marcaba un punto porque la pobre persona, y era porque era un segmento trabajador, entonces el tipo estaba después de una jornada de trabajo reventado Estaba y, cansado. nosotros le pusimos un pinche spot, entonces evidentemente el caballero se estaba quedando dormido, pero no era porque el spot le daba sueño, sino porque estaba muerto. Entonces fue como, ok, descartado. Claro. Sí, La sí, a ver, sacamos. esto es clave. Y fíjate, y aquí yo te añado una cosa más. No solo es clave la combinación de técnicas, o sea, eso es que es esencial, sino de metodologías. Mm, Nosotros no nos consideramos una empresa de neuromarketing, nos consideramos una empresa de marketing science. Esto del marketing science es o sea, un concepto que está evolucionando la investigación de mercados, es como el futuro de la investigación de mercados, porque nosotros también combinamos con técnicas tradicionales. Nosotros ujú, hacemos un focus group midiendo además la parte neurocientífica. Entonces, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que sientes. Y otra cosa es lo que haces, ¿no? Que también tenemos tecnología in situ en el punto de venta para ver qué es lo que la persona hace, ¿no? Entonces, todo esto se cruza, no solo con técnicas de neuro, porque nosotros tenemos el facial coding, bueno, el eye tracker, el GSR, todas estas técnicas, pero también con técnicas tradicionales, cuestionarios cualitativos y con Big Data. Que esto es súper importante porque también dejamos una huella, por ejemplo, digital. Tenemos un Big Data histórico con algoritmos. Entonces, todo eso es el marketing science. Es mm. mucho más allá del neuro. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al final tenemos muchas fuentes de información, todas válidas, pero tenemos que saber utilizarlas para sacar conclusiones estratégicas, que es de lo que se trata. Total, y o sea, por mucho tiempo cuando era más joven y más irreverente, sí tenía esa disociación con las técnicas tradicionales, como dejen de gastar en encuestas y focus group, gasten en mí, pero obviamente cualquier persona con todo de frente sabe que la gente no va a dejar de hacer focus group y encuesta, y hay un matrimonio concertado que está arreglado desde antes, donde sí tienen que convivir ambas técnicas y tienen que conversar, o sea, la cantidad de Total, cruces que hemos tenido. Ahora, por supuesto, desde nuestra parte, a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos especialidad en investigación de mercado tradicional. Si tú me preguntas un cuestionario, no sé escribir un cuestionario, porque no es llegar a hacer una pregunta, la pregunta tiene que estar muy bien redactada y ahí sí necesito un especialista. No es mi área de especialidad. O sea, si tú me preguntas cómo preguntar un set de baterías de cosas que quieres claro. saber, como aroma, precio, etcétera, no sé cómo montarlo en un cuestionario porque no es lo mío. De hecho, normalmente le pido al cliente que con su equipo lo desarrollen y nosotros lo agregamos dentro del estudio. Pero no es algo que nosotros per se lo podamos escribir. Pero la conversación entre investigación tradicional y nuevas tecnologías tiene que estar. Es que ninguna va a reemplazar a otra. Y el neuromarketing no es una panacea. El neuromarketing te dice qué está ocurriendo con su cuerpo, pero no el por qué. No hay forma de saber el por qué a través de neurotecnología. Para eso hay que seguir preguntando. Pero es distinto Eso es preguntar. el Big Data, Miguel, ¿eh? Total, Eso es el Big total. Data, ese es el cruce. Nosotros, bueno, ahora te cuento un poco más, pero tenemos una biblioteca inmensa de casos donde ahí sí puedes sacar conclusiones. Mm, Te pongo un caso, tenemos más de 5.000 spots de televisión analizados y claro, tú ahí sí que sabes que, se produce una reacción X y justo en el 90% de los casos aparece un perro Golden Retriever.
¿vale? Pues Mm. ahí tienes un dato, ¿no? Que Un insight, sí, un sí, sí. insight, exactamente. Entonces, ahí sí puedes empezar a aprender, ¿no? Que es Mm, el big data de caso de históricos cruzado, no solo con los datos, porque solo con los datos no haces nada. Tienes que tener, pues eso, pues, que también análisis de contenido, súper importante, Miguel, hacer análisis de contenido de los elementos. Entonces, aquí nosotros estamos teniendo, ya te digo, o sea, de histórico de series, de películas. Claro, ¿qué es mejor? ¿Un personaje en este papel, en este otro? Siempre, o qué tipo de contenidos funcionan mejor para qué segmentos, ¿no? mm. Bueno, aquí tenemos, pero en base a ese histórico, hemos necesitado 11 años para llegar a poder sacar ciertas conclusiones, ¿no? Es que esto es así, es como de tener que contratarnos, tenemos que agregar, pero estoy totalmente de Claro, acuerdo de que finalmente uno empieza a encontrar estos patrones, ¿sí? No exacto. son regla general, y que no necesariamente, o sea, yo no puedo garantizar que poner un Golden Retriever va a funcionar sí o sí, Obviamente, pero tiene más probabilidad de conectar con X público, porque la medición completa tiene que ver con la medición claro, específica del elemento con el público objetivo. Eso creo que cualquier eso persona es. especialista en neuromarketing te lo va a decir. Pero sí hay patrones comunes. O sea, creo que cualquier persona que ha analizado cientos o miles de piezas gráficas, sabes que cuando pone un rostro, el 80% de las visualizaciones se concentran en el rostro. Es normal. Entonces, yo ya de verdad esto suena contraintuitivo y en contra de la contratación de mis servicios, pero No, pero yo eso sí tiene veo una una pieza explicación gráfica. Sí, sí, lo sí, tienes sí, eso tiene tiene una su base. explicación científica, Entonces, está si yo veo claro, una ¿no? pieza gráfica y veo un rostro, un texto y un producto, yo ya sé dónde se van a concentrar las miradas sin tener que hacer un eye tracking, Obvio, porque es como de, o sea, el patrón está claro, es como reestructuremos esta pieza gráfica antes de medirla, para no decirte que tu pieza gráfica no va a funcionar, la reestructuramos y vemos si con esta reestructuración específicamente tú cumpliste objetivos comerciales, pero está obvio. claro, sí, estamos diseñados para buscar rostro y ojo, es parte de nuestra condición biológica base. Entonces, si yo pongo un rostro a un producto a competir, yo ya sé quién va a ganar. O sea, y de hecho, es tanto así que no sé si lo compartes, pero es tanto así que poniendo modelos guapas al lado de un deportivo sexy, hermoso, espectacular, yo ya sé quién va a ganar y no va a ser el deportivo. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura base basada en nuestra biología. ¿Qué básicos son los humanos? Somos básicos, somos humanos. Claro, Miguel, pero ahí si añades el cuestionario donde, analizas si la marca, tiene presencia y si ha recordado el insight y si se ha entendido el insight y si tiene un top of mind importante la marca, ahí es donde ves eso. Que una cosa es tener una buena creatividad y otra cosa es que la creatividad que es buena encima vaya alineada con los objetivos de la marca. Total, total. Ahí es donde hay que hacer una labor estratégica y ahí es donde entra mucha la experiencia y no me vale solo, por eso nosotros no vendemos solo el aparato, porque si tú te enfrentas por primera vez a estas cosas necesitas hacer todo ese histórico para saber. Total. Entonces ahí es donde veíamos el poder ayudar a terceros, ¿no? De una manera mucho más directa. Ahora, hay tres preguntas que he repetido con cada uno de los invitados y te los quiero pasar a ¿Sí? ti. Primero, ¿qué es para ti o cómo defines el neuromarketing como herramienta? Como herramienta. Ujú, Como herramienta, básicamente, es una pata más para conocernos. Para ujú, mí es eso, ¿no? Es esa parte de, fíjate, te voy a traer una metáfora que me han dicho antes y para mí la investigación tradicional sería el hardware, ¿no? El ajá, neuromarketing sería el software. Entonces, que me ha hecho mucha gracia porque me han dicho, el hardware es lo que golpeas, el software es lo que insultas, ¿no? Pues esto, esto es así, ¿no? Para mí el hardware es lo que ves, lo que tocas, lo que puedes tangibilizar, lo que si te va mal puedes dar un golpetazo, ¿no? Eso es la investigación tradicional. Y el software, lo que está detrás, lo que no puedes ver, pero que tiene tanta importancia porque un hardware no funciona sin un software, sería el neuromarketing. Pero que necesitas ambas mm, porque no vas a poder usar las cosas si no utilizas ambas, ¿no? Y para mí es eso, es una herramienta más, es ese software que nos permite saber cómo somos. total, porque insisto, el neuromarketing tiene límites, no una panacea, y esos límites son bastante claros y bastante definidos. Y hay otras herramientas que
que, claro, preguntarle a una persona, creo que podemos estar de acuerdo que no necesariamente me va a llevar a buenas conclusiones, pero si lo cruzo con otros datos. Y aparte, hay una metodología, creo que lo he mencionado en otros capítulos, RTA, Retrospective Thinking Aloud, que es que expongo, le hago preguntas a las personas exponiéndole a su conducta real, con eso minimizo. O sea, si me dice, mira el precio, señora, estamos viendo una eye tracking, nunca miró el precio. No me puede decir que miró el precio. Ahí está el punto rojo es su mirada. No pasó por el precio. ¿Por qué compró? Entonces la estoy exponiendo a su conducta real. El minimizo, no lo elimino, pero sí minimizo el grado de sesgo de lo compré porque es barato. Y es como, ok, ¿sabe cuánto vale? Ni la menor idea, pero tengo este concepto y esta Claro, respuesta. Miguel, pero fíjate, todas las herramientas, y yo aquí hago una reflexión, ¿no? Todo son herramientas y todas esas herramientas forman parte de la investigación de mercados. Entonces, Ujú, toda investigación de mercados tiene unas bases que no se pueden obviar. Primera, la muestra. ¿Realmente tiene representatividad estadística? Sí o no. sí. Dos, el cómo diseñas el estudio, porque tan bueno puede ser tu estudio, pero si lo has diseñado mal, me da igual. O sea, hay ciertas cosas, la ética, o sea, todo esto forma parte y me da Mm, igual que sea para hacer un cuestionario, que para hacer un eye tracker, ¿me entiendes? O sea, creo que estamos entrando en un concepto que es investigación. Entonces, para hacer una buena investigación y tener resultados óptimos, tienes que tener tienes que... metodología, sí, total. Exactamente. Entonces, la metodología, y me da igual lo que uses, pero tiene que ser una metodología bien diseñada, bien pensada y bien ejecutada, porque si no, por mucho que tengas un pepino de hardware y un pepino de software, no vas a tener los resultados que quieres, ¿no? Por eso también es muy importante en neuromarketing saber usar esto y saber sacar conclusiones. Y no por tener datos, como te decía antes, con 10 personas, podemos decir barbaridades, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque queda mucho por aprender para todos, ¿eh? Para todos. Sí, o sea, que me digan que hay una investigación, o sea, que alguien me diga que tiene una investigación con 10 personas, es como, dale, te falta muestra, sigue, sigue jugando adelante. Ahora, si lo sigues comprobando, no sé si comparte esto, ni cómo podemos después discutir el tema de las muestras, pero en nuestra experiencia, 20-30 por personas por segmento, esto es súper importante, por segmento, es una buena base metodológica y 40 cuando quiero eliminar de outsider y ya después de eso, por lo menos en conducta y tracking, nosotros hemos hecho estudios con 1800 personas y la verdad es que después de las 50 tengo saturación de la data. Puedo hacer un estudio con 500 Patronas. personas igual. Ujú. Si alguien quiere pagar un estudio con 500 personas, se lo hago. ¿Ah? Con que me lo pague, se lo hago. Pero, Esto pero después de los esto depende 50 ya tengo una saturación de mucho, la data. claro, depende mucho del universo, Miguel. Mm, No es lo mismo un universo de un país que un universo y donde el universo total son 300 personas. Entonces, si tu mm. universo son 300 personas porque es de tu empresa, tú quieres saber cómo funciona esto para solo los empleados de tu empresa, pues tu muestra va a ser más pequeña. Sí que es verdad que nosotros tenemos esa salvedad de lo grupal. No es lo mismo hacer estudios a nivel individual, o sea, hagas lo que hagas, por ejemplo, Mm. nosotros a nivel muestra España, ¿vale? Si lo haces a nivel individual necesitas 350 personas para tener representatividad estadística. ¿Vale? Obviamente estoy contigo, nosotros hemos hecho estudios con hasta 5.000 personas donde los datos se replican porque ya se generan esos patrones, pero ahí estás teniendo segmentos en cuenta. Mm. Vale, Sí, entonces sí, sí. nosotros tenemos de hecho tenemos un artículo publicado precisamente con esto, donde se demuestra que con grupos de 30 a nivel grupal, vuelvo a insistir, ¿vale? Porque si es individual sí que necesitarías un poco más de muestra. Pero es que depende del universo, depende de si es técnica individual o grupal, porque claro, yo hago un estudio, por ejemplo, que nos pasa, ¿no? Hacemos mucho estudio para la tele o para cine o para análisis de spots, ¿no? Y claro, yo utilizo varias metodologías. Entonces, con unas puedo tener representatividad estadística porque lo hago grupal, por ejemplo, el caso de Sociograph, pero después estoy haciendo un cuestionario. Yo no puedo Mm. decir que un cuestionario con 100 personas es representativo. Entonces, aquí, aunque para Sociograph lo sea, porque con grupos de 30, insisto, por segmento también, Sí, sí, sí. lo tengo Sí, por eso es que, conformado, es que eso es súper importante, hacer el claro, caso, segmento. O sea, si yo quiero claro, tener hombre y mujeres 25 a 35, 35 a 45, 50, sumas. 45 a 55, C1, C3, C2, y empiezo a hacer, por supuesto, necesito 20, 30 por segmento. Y de repente uno mira y tengo un estudio con 360 personas, por supuesto, eso está claro. Exactamente, Pero por exactamente. segmento, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque si digo, me digo, 30 personas de un universo completo, y yo, mira, dice que tenéis dos pues, de Claro que cada no, uno, pues, claro. y si Pero a tienes nivel 6 de uno y a 2 de nivel otro.
Claro, a nivel grupal, por ejemplo, tendrías algo, ¿vale? Cosa Sí, que a nivel individual no lo tendrías. Eso está demostrado científicamente, ¿no? Pero como te digo, luego hago yo un cuestionario y ese cuestionario no sé, no hay por dónde cogerlo a nivel de representatividad. O sea, total, que también tengamos en cuenta que la representatividad va en función de la técnica y va en por función del supuesto. universo. Entonces, Sí. esto, pero vuelvo a lo mismo, son cómo diseñes los estudios y el grado de factor científico que tengas en ellos, ¿no? Porque puedes hacer algo pues, exploratorio y tal, perfecto, pero que sepas que eso tiene el recorrido que tiene. De hecho, bueno, nos pasa, por ejemplo, cuando hacemos muestras para mostrarle al cliente cómo se vería un estudio y nosotros ponemos acá, esto fue hecho con 6 personas, esto es un Claro, ejercicio claro, para que claro, claro, ustedes claro. vean, pero no, porque me ha pasado con clientes y dice, pero ¿por qué la gente mira ahí? Porque son 6 personas, o sea, no miren esto como un estudio, y de hecho somos nosotros mismos, estamos tremendamente cejados, o sea, no, somos dentro de la empresa nos testeamos para mostrarle algo, no tomen esta Claro, información como claro, real claro, claro, porque claro, esto claro. es una muestra, un demo de cómo se vería, para que Eso ustedes es, vean eso gráficamente cómo se ve las estadísticas, pero no tomen las estadísticas como válidas, o sea, es ridículo. Yo tengo muchos casos que muestro, y digo, mira, dice, uy, qué curioso el estudio, obviamente que es curioso, son 4 personas y estamos tremendamente sesgados, entonces no son resultados válidos, no los tomen como válidos, pero eso nos pasa como discusión. Ahora, ¿qué opinas de aquellas personas que dicen que neuromarketing es bluff, que no funciona, que es fake, que es una técnica más para ganar dinero dentro de la cantidad del mar de humo que existe? Pues eso es producto de que hay mucho humo. Porque a mí me ha pasado que hemos tenido clientes que les han estafado literalmente con grandes estudios que les prometían mucho y a muy alto coste y luego pues se han quedado con lo que hay, ¿no? Entonces entiendo que esas personas que en su día fueron pioneros por apostar por una cosa nueva y demás, vean que es humo y que es mentira y que ahora ya no tanto, pero no sé si compartes conmigo que hemos tenido una época muy de neuro todo. O sea, neurobolígrafos, neuropantallas, neuro todo. Eh, Neuroriqueza, neurooratoria, neuroespiritualidad, y es como, claro, amigo, ya, entonces ya, ya, para, por favor, entonces, para. si me preguntas y siendo un poco críticos, porque es lo que nos toca a los que estamos en este sector, lo entiendo. Entiendo que haya esa parte, ¿no? De me estás vendiendo humo. Obviamente, como en todo, porque también ha pasado en otras disciplinas, ¿vale? No nos ha pasado solo a nosotros, pero al final, cuando tienes resultados, cuando defiendes y cuando tienes una trayectoria sólida, pues esa percepción ya no existe, ¿no? Nosotros tenemos resultados, por ejemplo, en estos 11 años donde hay clientes, nosotros trabajamos, por ejemplo, con IKEA a nivel internacional, Coca-Cola, Warner, bueno, Paramount, con grandes productoras, grandes cuentas de clientes y hemos hecho diferentes congresos a nivel académico, pues uno fue con nuestro 10º aniversario, que fue para que contaran los propios clientes sus casos de éxito y claro, que diga IKEA que ha aumentado un 30% sus ventas en una de sus líneas de productos en base a los datos que nosotros le proporcionamos, pues es la mejor, el mejor aval, ¿no? De que esto funciona y que no es un bluff. Pero para eso hemos tenido que pasar en no quedarnos en el camino y demostrar en demostrar las cosas, en la rigurosidad, punto número uno, en el aval científico, punto número dos, y en los resultados de mercado, punto número tres, porque investigar por investigar, Miguel, es maravilloso, pero si no hay un ROI, esto no tiene sentido. Entonces, nosotros en ese sentido lo podemos avalar en esos tres puntos de una manera muy fuerte y eso hace que esa percepción de que había, pues se vaya perdiendo. Pero reconozco, insisto, que se haya tenido esa percepción porque hemos tenido un mundo donde hay mucha gente que avalaba el botón de compra, el que nos iban a pulsar aquí y nos íbamos a volver robots y lo compartes por tu cara, por lo que veo, ¿no? Pero hemos tenido mucho de esto, hemos tenido mucho neurocharlatán, hemos tenido mucho neuroproyecto, insisto, por lo menos aquí en España, que es lo que más conozco, donde se han dejado mucho dinero y muchos clientes que confiaban en la disciplina, pues les han engañado literalmente. Entonces, comparto que exista también esa percepción, ¿no? Cada vez Sí, menos ya.
Ahora, 2015 es distinto a 2025-26. O 2015 es la cantidad de empresas neuro que existía. En España habían 35 empresas neuro, 40 empresas neuro. Cualquier persona compraba un par de laboratorios, más encima con unas tecnologías chinas, pero muy malas, de muy mala calidad. Y decía que hacía neuromarketing y obviamente no tenía resultados, no tenían experiencia, no tenían nada. Ahora, en 2024-25 ya de hecho, ya murieron la mayoría de empresas Bluff, ya no existen, y si existen, no existen porque debe vivir en la pieza de su mamá, la casa de su mamá, Y o sea, fíjate, Miguel, y añadiría una cosa, y las que estamos no somos ni competencia, si me apuras, mm, porque te voy a hablar de 3 que son las que más estamos ahora mismo en el mercado, ¿no? Me has hablado de BitBrain. BitBrain, son hiperexpertos en desarrollo de hardware, desarrollo de tecnologías, desarrollo de temas, a nivel de salud, o sea, son expertos en eso. Sí que tienen una línea, obviamente, pero su core es otro, ¿no? de hecho, el core es Neurológica, desarrollo de tecnología hoy día. BitBrain está más en desarrollo de tecnologías que exacto, investigación de exacto, mercado. Mantienen los exacto, servicios, pero ya están a otro nivel. exacto. Desarrollan su propia Claro, tecnología. pero a mí cuando me dicen: "Son tu competencia", digo: "Es que yo no desarrollo tecnología en absoluto, ni O ellos sea, sí, pueden hacer sí, pueden desarrollaron el hacer". Sosagra, pero No, pero nosotros no, o sea, lo desarrolló la otra empresa, como te digo, pero nuestro core no es ese desarrollo, ¿sabes? mm, Y luego, por ejemplo, Neurológica, que también es otra de las que están ahí en la terna, vende licencias de software, o sea, que sí que le piden alguna vez en esto, pero, es como te digo, no es su core y yo no me siento competencia de ellos. De hecho, estamos hablando para hacer proyectos conjuntamente, porque nosotros creemos mucho en esa colaboración, y en esa interdisciplinaridad, ¿no? Pero fíjate, o sea, aún así han caído muchas por el camino y las que quedamos, que ahora mismo, pues, nos estamos copando prácticamente el mercado de la investigación, cada uno va para una y para una vía, ¿no? de hecho, bueno, yo que conozco el mercado latinoamericano y la realidad, nosotros hoy día nos dividimos las cuotas de mercado, porque nosotros hay algunos que tienen hiperespecialidad, hay gente que está enfocada más en restaurantes, hay otro que está enfocado en Claro, retail, otros que estamos enfocados más en digital y startups, entonces cada uno tiene sus líneas de investigación clara y claro, hay empresas que prestan servicios de todo, pero con una profundidad en algunos segmentos, o sea, mi profundidad, por ejemplo, en temas digitales es tremendamente distinto. A mí me encantan los estudios de retail, pero no tengo tantos estudios de retail. claro, Y hay otras empresas que tienen una cantidad de estudios retail, pero abismal. Entonces, claro, mi conocimiento tiene que ver más con medición de productos digitales, pero es porque claro. lo que se ha dado de forma natural en el mercado y en Te has eso he profundizado. especializado, te has Pero especializado. no es por gusto, no es como que dije, el mercado digital es un buen Sí, segmento". sí, 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 sí. Empezaron a caer clientes y de pronto teníamos una cartera de medimos páginas web y aplicaciones de una forma brutal. Ahora, ¿cómo un empresario podría utilizar estas técnicas para mejorar la performance de su marketing, publicidad, comunicación? ¿Cómo, cómo? A ver. Co- ¿Cómo un empresario puede utilizar Ujú. estas técnicas y metodologías para mejorar la performance de su marketing, comunicación, venta, experiencia? De mil formas, de mil formas. Nosotros, date cuenta que puedes entrar dentro de todo el proceso creativo. ¿Cuándo puedes hacer una investigación de mercados? Desde el test de la idea, desde el test del concepto, desde el test del primer desarrollo, desde las 4 P's del marketing, producto, precio, promoción y distribución, desde cómo lo vendes, desde cómo vas a hacer la campaña de venta, desde qué creatividades vas a utilizar, desde en la plataforma web que lo pongas, el testeo, desde la percepción de la marca, o sea, es que puedes hacer absolutamente de todo el proceso. Mm. Entonces, ¿dónde no? Diría yo. De hecho, sería hermoso, por favor, si alguien está viendo esta serie a esta altura de la vida, llámenme desde la concepción, no cuando tengan armado todo, por favor, cuando les tengo que decir, hola, el spawn que grabaron no sirve. Y tengo que ver sus caras de desánimo porque gastar, o sea, ¿cuánto cuesta grabar un comercial spot? El mercado Bastante, latinoamericano, no conozco la realidad española, no conozco la realidad, perdón, desde la mitad del Ecuador para arriba no conozco la realidad en precio. Pero Latinoamérica, grabar un spot sale entre 40, barato, entre 40.000 y 60.000 dólares un spot. ¿Ok? Y una empresa más premium, entre 90.000 y 120.000 el spot. Entonces, si te vas a gastar 120.000 dólares en grabar un buen spot, amigo, ¿por qué carajo me llamáis cuando el spot está grabado? ¿Qué puedo hacer? Decirte, mira,
optimiza estas partes porque no mejora la performance, recorta. ¿Qué puedes Sí, hacer si Miguel, ya lo grabaste? pero fíjate, y yo aquí también hago un poco autocrítica, ¿no? Hay que saber cómo entrar. ¿Por qué? Mm, Porque tenemos que respetar esos tiempos, no vamos a poder cambiarlos. Entonces, también tienes que ser capaz, nosotros, por ejemplo, que ahora estamos haciendo mucha campaña de Navidad con el Corte Inglés, hemos estado haciendo cosas y tal, a mí me dan 2 días, sí, porque tienen 2 días, literal. Entonces, o te adaptas a eso o tienes que cambiar tu modelo de negocio. Entonces, tenemos que ser capaces de dar soluciones en el propio proceso. Es porque las propias políticas de empresa mm, juegan así. Entonces, es muy difícil, porque aparte, tú puedes testar, nosotros estamos haciendo también cosas para IKEA. De hecho, lo contaron en el último congreso, el test de la propia idea creativa, el test del insight y de un animatic antes de ponerse a grabar. Y sí, sí, nosotros sí. les dijimos: "Parad, no hagáis esto", ¿no? Pero pero para llegar a hacer eso, también tienen sus tiempos internos, ¿no? Entonces, es muy difícil el romper esa dinámica que ya existe y lo importante es adaptarnos a ella. Total. Ahora, quiero hacerte una pregunta acá en IKEA. ¿Han alguna vez medido la experiencia porque IKEA llegó hace muy poco a Chile? Estamos hablando hace un Sí, par de años, abrió y hecho la primera tienda en Latinoamérica. Chile la sí, primera abrió 3 tiendas propiamente tales sí, aquí. En la primera vez fuimos, de hecho hicimos una medición en IKEA porque era, no nos pidió IKEA, pero fuimos con los lentes, sí, hicimos como para hacer el video de así se ve una sí. experiencia de compra. Y la verdad es que es un laberinto bastante estresante. Yo que trabajo en esto, de hecho, no sabía cómo salir. Tuve que hablar con un guardia y es como, ¿me puede explicar cómo ¿Sabes por salgo? qué no? Eso es por teóricamente, ¿vale? No lo tengo testado científicamente, pero sí está, demostrado, desde el punto de vista teórico, que está hecho para el cerebro femenino, ¿no? Donde yo tengo la composición absolutamente de todo, tengo el sofá, o sea, tengo el salón, no tengo Sí, sí, solamente sí, sofás. sí. Y entonces tú, al final, cuando acabas el recorrido de IKEA, tienes la parte para los hombres, que es el almacén, ¿no? Todas las cosas en el cerebro para los hombres no, para el cerebro masculino y para el cerebro femenino, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Esto a nivel teórico es así, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros hemos hecho estudios con ellos, hacemos mucho estudio 360 de todo el customer journey del cliente, desde que de la percepción de IKEA, llegan al centro, hacen el recorrido, entran en las web, comen en el restaurante, ¿no? Y luego también la parte de campañas, ¿no? Pero Es un está 360 bien bastante completo. diseñado, ¿no? Y que de verdad, es un parto salir de allí. Es como, señor, ¿dónde está la Pero eso salida? No está bien, porque encuentro. si no sabes salir, algo compras. No, eso funciona el resto del ser humano y yo funciona al revés. Si me estreso, dejo todo botado y me Tal voy. Es cual, como, quiero tal cual, irme, cual. estoy estresadísimo, quiero saber dónde está la salida. Ahora, sé que con esto ya y vamos a la parte final, que quiero entrar a su experiencia y todos Bien, estos casos que sí. tienen. He escuchado que tienen dos líneas grandes, sé que tienen Ujú. muchas más que tienen que ver, uno con lo audiovisual, medición no solo de spots, sino también televisión y mucho en retail. ¿Ok? Sí. Cuéntame un poco de estas dos líneas, profundicemos un poco sobre esto. ¿Cómo hacen los estudios de audiovisual? ¿Cómo hacen los estudios de retail? ¿Qué es lo que pueden obtener los clientes? Para que entienda una persona que no conoce esto, de Sí. qué va un estudio, que es difícil, ¿no? Básicamente, las 2 líneas, bueno, convergen en muchas cosas, ¿no? Pero la línea audiovisual, nosotros una de nuestras máximas es eso, que hacemos estudios controlados, esto es importante Ujú, decirlo, ¿no? Y lo hacemos en el entorno real. Es decir, si estamos estudiando una peli, nos vamos a un cine, y si estamos estudiando una tienda, pues nos vamos in situ a la tienda, ¿no? Entonces, estudios audiovisuales, pues suelen ser reels de campañas publicitarias, películas, programas de televisión, bueno, todo lo que es un estímulo audiovisual, ¿no? En este sentido. Y eso lo que se hace es en una sala, se conecta con diferentes tecnologías a la muestra y simplemente se les pide que vean la película o lo que sea, y después se pasa a una fase más cualitativa, ¿no? Y se sabe, por lo tanto, qué es lo que sienten y qué es lo que dicen del contenido, ¿no? Y para esto, pues para ayudar sobre todo a tomar decisiones en cuanto a cómo mejorar
contenidos de ficción, desde el punto de vista de personajes, tramas, diseñar trailers de películas, test de campañas creativas para ver qué campaña debería abrir toda la campaña general o qué pieza podemos mandar a la web, ¿no? Pues todas estas cosas las tenemos muy, muy monitorizadas. Y luego la parte de retail son estudios que se hacen in situ en el punto de venta, ¿no? Digo punto de venta porque casi siempre es punto de venta, pero te contaba, por ejemplo, un concierto de Aoki, ¿no? Que sería, pues eso, ver el concierto en vivo y poder medir esas reacciones, ¿no? Entonces, aquí entran muchos estudios. Estudios, como te digo, de escaparates, estudios de experiencia en tienda, estudios de un producto concreto en el lineal, estudios de packaging, porque cambiamos el packaging, entonces vemos cómo funciona, estudios de implantaciones, con Coca-Cola lo hacemos mucho, ¿no? Las implantaciones que hacen en el punto de venta, ver qué creatividades son mejores o no, porque un cliente no tiene un ROI de sus acciones de implantación desde el punto de vista del branding. A lo Mm. mejor tiene que ha vendido más o que ha vendido menos, ¿no? Pero no sabe qué efecto ha tenido en la marca. Entonces nosotros entramos ahí para medir esa parte intangible, ¿no? Y después, igual que hacemos en punto de venta físico, también lo hacemos en punto de venta online. No tanto como traqueo de dónde clica o dónde están, no, simplemente es qué estímulos o cómo están funcionando esos estímulos y cómo es la experiencia en su conjunto, ¿no? Si comparte o no los valores de marca y sobre todo hacemos mucho estudio de marca, sobre todo para moda. Marcas como Tendam, que es Woman Secret, Springfield, Pedro del Hierro, marcas aquí en España muy potentes, donde medimos cómo es la percepción del consumidor y cómo el producto ha cambiado o no esa percepción, cómo hay algún valor, por ejemplo, en IKEA hicimos un estudio de sostenibilidad, cómo se percibía la sostenibilidad de IKEA y cómo toda la experiencia fomenta o no ese valor de marca, ¿no? Entonces, bueno, pues son diferentes casos, ¿no? Como te digo, pero donde uno necesitamos estar por validez ecológica, que esto es muy importante, ¿no? La validez ecológica elevada. Un estudio de ver una película, pues dentro de una resonancia magnética funcional no es muy alta la validez ecológica que se genera, ¿no? En cambio, en un cine es muy elevada, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso, intentar replicar el entorno lo más real posible y por eso dividimos estudios en retail y estudios más audiovisuales, ¿no? Ahora, una consulta. Solo por preguntar, ¿tiene un dispositivo cerca tuyo para mostrarlo? No, no lo tengo aquí, lo tengo en la planta de arriba que tenemos el laboratorio y no lo tengo aquí, no lo tengo aquí, lo siento, Pero pero te puedo enseñar alguna sí, foto. para aquellos que se imaginen, Sí, ¿no? Un sociograph, estos dispositivos y los vean. Porque uno ve siempre. Bueno, creo que todo nos pasado cuando estudiábamos, que nos pasaban los juguetitos y uno estaba fascinado agarrando los lentes. Fascinado y con miedo, porque si te caen esos lentes, sí. duele mucho. A ver, estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando a ver dónde lo tengo. A ver. Em, entonces, ese dispositivo, a diferencia Aquí de un está. GSR convencional, lo que mide es la A resistencia. ver, aquí es importante decir que cuando tú tienes un GSR, la conductancia es cuánto conduce ese cuerpo de electricidad. Entonces, Sí, por ponerte un ejemplo, emito señal, conduce la señal y recojo al otro lado, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. cuando conduce, ¿qué pasa? Que entre medias se pierde mucha señal en forma de calor, en forma pues, de ruido, vamos a decir, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es cuánto emito y veo cuánto resiste. Entonces, no se pierde tanta información que con el otro caso, ¿no? Eso es un poco la explicación. Espera que voy a ver si puedo compartir toda mi ventana y te lo Debería. enseño en una foto. A ver, lo voy a poner en la misma. Es que estoy con las 1000 pantallas del Apple y no sé si me va a dejar. ¿Lo ves aquí? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Ese sería el dispositivo. Este es el antiguo. Como veis, hay dos. La versión uno que sería esa que veis ahí en las Grandecita, manos, sí, sí, ¿no? sí. Y esta sería el 2.0 que hemos generado últimamente, ¿no? Perdón, ahora se me ha ido. Pero bueno, eso sería un poco el brazalete nuevo y el viejo, ¿no? De dónde veníamos y a dónde vamos. No, total, o sea, ha pasado 11 años la tecnología. O sea, cualquier persona que viva un Toby Glass uno busquen una foto, Toby Glass uno y se van a dar cuenta una cuestión gigante que parecía, y los Toby Glass actuales, que de verdad parecen lentes normales.
O, por ejemplo, la competencia que estamos usando muchísimo, los Pupil Apps, y los Pupil Apps uno mira y dice, ¿sabes que ni siquiera veo la cámara? No sé, te digo Tal todo. cual, No, tal no, cual. no veo la cámara. Antiguamente tú mirabas y así, tenía un pedazo, casi tenía una filmadora acá, los Glass uno se notaba inmediatamente. Y los Pupil Apps, de verdad, lo único que demuestra que están grabando es que tiene un cable hacia atrás. Y Sí, es sí, sí, como sí, de, sí. pero tienes que estar mirando si tiene un cable. Sí, Entonces sí, sí, sí. no tiene que ver mucho con eso. Ahora, solo para terminar, ¿hay algo, hay uno de los casos que nos pueda comentar? Sé que hay unos publicados en las páginas web, así que asumo que hay algunos podemos profundizar. ¿Tiene Sí, alguno que sí, nos sí. pueda contar un poco lo que hicieron, lo que obtuvieron, los Hay resultados? miles, hay miles. Como te digo, si quieres te puedo pasar para que también lo puedas compartir el congreso donde los propios clientes Eso contaron mismo sus te iba a casos. preguntar, eso mismo te iba a preguntar. ¿Está disponible? Por favor, mándamelo, Está pues disponible. lo pongo acá en los Y ahí comentarios para que podéis las personas ver, que quieran. sí, podéis ver, por ejemplo, en IKEA cómo, pues eso, cómo aumentaron facturación. En el caso de Mediaset, cómo nosotros preveíamos que iban a dar un dato de audiencia, no se lo creían. De hecho, ese día teníamos que cerrar la empresa porque era nuestro principal cliente. Y cuando estrenan la serie, da el dato de audiencia que nosotros dijimos que iba a dar. Bueno, tenemos ahora mismo modelos de predicción de audiencia ya con ese big data que te comento. Nosotros ya podemos prever qué audiencia puede tener el contenido. Tenemos casos con Estrella Galicia, que aquí es una cerveza, no sé si Cerveza, sí, sí, lo sí. conocéis, ¿sí? Sí. Y Estrella Tenemos Galicia casos, no fue el último, lo del collar, o estoy mal, ¿no? Que generó mucho mm, ruido. O no, no fueron ellos. no Pero Estrella caigo, Galicia creo sí que no. se entiende. Hay una par de campañas internacionales Sí. que También resonaron estuvo todo. Coca-Cola en el último congreso, estuvo IPG Media Brands, que es una agencia Media Brand, sí, creativa y por de supuesto. De medios, hecho, sí. trabajamos con Media Brand en Chile. Qué bueno, qué bueno. Pues Un saludo a la gente de Media Brand. Pues aquí con ellos estamos haciendo, de hecho, nos vamos este mes a México, Estados Unidos, a Nueva York. Hemos hecho un proyecto con ellos en México y en Nueva York, con porcelanosa, muy, muy bonito, testando una implantación que tienen de street marketing. Bueno, pues hay muchos casos que cuentan ahí en ese estudio. Tendam, El Corte Inglés, bueno, hay muchos casos y te paso el vídeo para que lo podáis ver directamente. Total. Pero cuéntame quién ha hecho el Corte Inglés. Conversamos solo de ese caso propiamente El tal. Corte ¿Qué Inglés, hace? por ejemplo, el caso de las campañas de Navidad, fue uno de los Ok, que puso. La campaña famosa del elfo de Navidad, ¿ya? nosotros estuvimos detrás. Tremendo. Tú sabes por esas casualidades, siempre he tenido curiosidad. Yo sé que detrás de Lotería de España hay una empresa de neuromarketing importante. ¿Sabes quién es? No, Dios no, mío, ¿por qué todavía no encuentro a la pero empresa pero que... pero, ¿tú crees que hay una? No sé, me cuesta creerlo. La primera sí, las primeras sí, las Las primeras primeras no sé. sí hace... Nosotros hemos hecho estudios internos nuestros de sus campañas, pero me cuesta, porque siendo administración pública eso lo tienen que licitar, y si lo tienen que Sí. licitar eso es público. Me cuesta pensarlo, pero que lo mismo estoy equivocada. No, pero yo sí sé que al principio, porque Lotería de España, su presencia de marca estaba muriendo, de hecho, literalmente sus Sí, clientes estaban muriendo porque no sí, se sí, sí, sí. renovaba con los jóvenes. Y después este cambio con estas campañas de Navidad permeó ya la sociedad española y Ujú. hoy día es casi un clásico. Y ese cambio de clic fue una empresa de neuromarketing detrás. Eso lo sé, vi el caso hace siglos y se me olvidó el nombre de la empresa y fue como de, no, ¿por qué soy tan así? Oye, sé que estás con tu voz tocada, así que te doy las gracias por quedarte en el podcast, por poder conversar contigo, por compartirnos tu experiencia. Un Gracias por placer, Miguel, de venir. verdad. Muchas gracias y ha sido un placer y un gusto. Oye, si alguien quiere ponerse en contacto con Sociograph, quiere conocer su experiencia, ¿dónde los podemos encontrar? En nuestra web tenéis toda la información, sociograph.es, también en redes sociales y bueno, bicheando en Google, nos encontráis seguro. Mi Total, y LinkedIn recuerden, incluso, sí, sí, Elena sí, Martín Guerra, y me pueden encontrar. y después, recuerden que les voy a dejar acá el enlace con el acceso para que vean el congreso a aquellas personas que quieran profundizar mucho más Exacto. y vean que el neuromarketing funciona con casos reales. Eso es curioso porque muchas veces, la mayoría de las veces, no podemos compartir los datos de los resultados ni nada por el estilo, tenemos contrato de confidencialidad, entonces no podemos 11 decir años con me ha quién trabaja. costado, Miguel, 11 años me ha Bueno, costado. yo estoy desde el 2015 y todavía no tengo un caso que me permitan, y hay unos casos que uno mira, es que si lo cuento, Claro, pero es que no puedo. Es que y hay veces que me dijo, sí, pero no puedes mencionar la marca. Y es como, pero, mira, hice en estudio con claro. una marca de tanto y resultó esto. Y No, es no, como de, pierde el peso, de como nada, de, nada. quiero, pero sí, sí, así que estamos en las mismas.
Oye, Elena, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá. Espero le haya gustado el podcast y espero te haya gustado estar acá. Así que gracias por tu tiempo y tu buena Sí. onda. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo fuerte. Si hay algo que a usted le haya gustado y compartido de este capítulo, amigo, compártelo para que más personas puedan conocer sobre esta herramienta y sigan atentos a esta serie de neuromarketing que está espectaculares con expertos de toda Hispanoamérica. Gracias por estar conectado y nos vemos. Chao, chao.